todas las medidas de seguridad que tenemos que tener en nuestras agencias a la hora de afrontar esta pandemia. Bienvenido, Manuel. Cuéntanos. Pues nada, me presento ante todos. Soy Manuel Jiménez, soy técnico superior en prevención de riesgos laborales. Más de 20 años nos avalan ya y nada, pues nuestro servicio de prevención es Previlabor 365 SL y damos servicio a nivel nacional, ¿vale? Eso es lo que quería decir como un poco de introducción un poco al ponente, ¿vale? Sobre el coronavirus, pues es algo que nos ha cogido a todos de sorpresa. Es un problema que ya lo habéis visto en las noticias, en todos los sitios. Yo no me voy a exceder más de lo que vosotros tengáis dudas o me queréis transmitir o preguntar, ¿vale? Y en principio sobre el coronavirus pues lo sabemos, ¿vale? La idea es que el coronavirus, ahora mismo estamos casi en un 10% de mortalidad, que no es poco, o sea, de cada 100 personas mueren 10, que no es poco, entonces no lo podemos desestimar para absolutamente nada. De hecho, al revés, tendremos que tener respeto y vamos a tener que aprender a convivir con él, ¿vale? Hasta que por lo menos nos salga un tratamiento eficaz o nos salga alguna vacuna, ¿vale? Hasta aquí, todo claro. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo creo que esto lo sabemos todos porque nos lo han dicho en televisión, en radio. Sí, Manuel, la verdad que durante estos webinars anteriores hemos tenido, por un lado, asesoramiento legal de cómo enfrentarnos ante esta situación, pero concretamente queríamos hoy que un técnico, un especialista, un experto como tú, nos pudiese dar indicaciones a unas dudas que nos están surgiendo en cuanto a cómo tenemos que estar preparados dentro de la oficina y cómo tendremos que estar preparados para las futuras visitas. No sé si nos puedes ampliar alguna información, recomendación o cuál es tu análisis al respecto para profesionales inmobiliarios. Sí, nada, solo quería dar una pincelada para que supiéramos lo del virus, pero solo una pincelada porque ya en televisión y todo ya nos han informado bastante, ¿vale? En cuanto a lo que os dices de los temas de oficina, pues al fin y al cabo es aplicar un poco el sentido común, ¿vale? Que mucha gente no lo aplica y hoy en día es un básico aplicar el sentido común. Es decir, ¿qué nos dicen? ¿Que hay que mantener unas distancias de seguridad interpersonales? Vamos a intentar mantenerlas. Por eso hay que controlar un poco en las oficinas, ya me meto dentro de lo que son los centros de trabajo como tal, mantener distancias interpersonales, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros un centro de trabajo que van 15 o 20 personas y entran a las 9 de la mañana, por poner un ejemplo, pues esa entrada habría que hacerla escalonada. Pero tampoco podemos hacer que se agolpen todos a la entrada. Sí, hay que guardar unas distancias interpersonales, tanto fuera en la entrada como dentro ya del propio centro de trabajo, ¿vale? Eso, hasta aquí, eso es importantísimo. Es la medida más eficaz que hay ahora mismo. La distancia, el distanciamiento es importantísimo. Entonces, pues bueno, en cada centro, no sé las mesas que podréis disponer, etcétera, etcétera, zonas comunes. Bueno, en este caso, Manuel, y corrígeme Laura, pero normalmente estamos trabajando de media, ¿no? En una oficina inmobiliaria dentro del colegio de los asociados y colegiados. ¿Cuál sería la media de personas que trabajan en una oficina inmobiliaria? Pues bueno, puede ir entre 3 o 4 personas más o menos y gerencia. Claro. Dependiendo un poco de lo que pasa es que hay oficinas... Hay proyectos más grandes y otros pues de una persona, 2 personas, pero podríamos basarnos que la media estaría entre 3 o 4 personas dentro de una oficina inmobiliaria. Sí, yo pienso que sí. Esa es la media. Lo que pasa es que habrá gente que para respetar la distancia tendremos que utilizar mamparas porque no tenemos los 2 metros a lo mejor para poder tomar precauciones con el cliente. Y luego supongo que tendremos que utilizar mascarillas o pantallas para atenderlos, si no es necesario solo con la mampara. Y luego a la hora de los bolígrafos también sería algo que nos podrías comentar, porque realmente creo que sería conveniente que cada uno pues, viniese con su bolígrafo, que le proporcionásemos uno que se lo llevase, algo de este tipo de medidas que se pueden ir tomando. Sí, antes, Manuel, de que nos respondas a este punto, por un lado, de la entrada a la oficina y si estamos hablando de equipos de este tamaño, que entiendo que habría que tenerlo también
en cuenta. Tenemos ya a los espectadores, hay 83 personas conectadas. Si queréis hacer alguna pregunta a nuestro invitado, a nuestro experto en prevención de riesgos, a través del chat, recordad poner todos los panelistas y participantes para que lo podamos leer todos y también los compañeros y compañeras puedan leer la pregunta y así va a ser más sencillo. Laura, nos comentan también que tienes un problema con el sonido, parece que está un poco bajo, entonces vamos a ver si lo podemos mejorar. Manuel, con respecto entonces a estas primeras medidas, teniendo en cuenta un inicio de actividad dentro de la oficina inmobiliaria, de la agencia modelo tipo, pensando que tenemos esas 3-4 personas, aunque pueda ser más o menos, ¿cuáles serían las recomendaciones básicas, imprescindibles para arrancar en estos momentos? Vale, pues en principio sería asesorarse bien por cada empresa con su servicio de prevención que tenga también, ¿vale? Eso es muy importante, ¿vale? Porque igual hay que hacer algún anexo a los riesgos, un plan de contingencia, etcétera, etcétera. Estos son documentos importantes y que también puede pedirlos tanto Inspección de Trabajo. Y ahora, como estamos bastante en boga con esto, puede haber campañas de Inspección de Trabajo que requieran estos documentos, al igual que, muy importante, también la formación de los trabajadores, que por lo menos tengan una formación básica sobre qué es el coronavirus, etcétera, etcétera. Y eso es en cumplimiento del artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, tenemos alguna pregunta. Laura, a ver si se te escucha un poco mejor. Laura, ¿ahora? Parece que Laura está teniendo problemas con el micro. Tenemos una pregunta, Manuel, de Salvador Garrigues, que nos dice: ¿es recomendable pedir a los clientes que vengan con guantes y mascarillas? Muy buena pregunta y en principio nosotros también como Servicio de Prevención estamos recomendando siempre que el cliente o quien tenga que acceder a nuestras, o puede ser por ejemplo una persona que haga limpieza, etcétera, o mantenimiento de instalaciones, o etcétera, cualquier persona lleve mascarilla, por lo menos la quirúrgica, ¿vale? La mascarilla verde de toda la vida y aparte, ¿vale? Es muy recomendable el uso de guantes. En el caso de que el cliente no los tenga y acuda a la oficina sin ellos, ¿cuál sería la responsabilidad y cuál sería la recomendación también por parte de la oficina inmobiliaria? Vale, en principio pues hay que seguir unas recomendaciones. Esto es como cuando vas a una tienda y delante en la puerta te ponen unas normas de seguridad que hay que seguir. Pues en principio hay que seguir esas normas. También es evidente en muchas empresas, porque a veces pasa y va a pasar, de que vaya algún cliente y no lleve ni guantes ni lleve mascarilla. Entonces nosotros también podemos dotarle de unos guantes o una mascarilla, aparte también del gel hidroalcohólico para desinfección de las manos, por si toca cualquier cosa, etcétera, etcétera. Pues, por ejemplo, el cliente puede estar en vuestras instalaciones, ¿vale? O en la oficina, salir, y entonces antes de salir se le ofrece el gel hidroalcohólico para que se quite sus guantes y se pueda desinfectar. Eso es las recomendaciones que estamos dando nosotros dentro de lo que es el centro de trabajo como tal. ¿Se podría asistir y se podría tratar con el cliente dentro de la oficina si él no tiene mascarilla ni guantes? Es decir, se podría, el agente comercial el agente inmobiliario podría estar con mascarilla y guantes, pero el cliente no. ¿Eso es viable? Eso es viable, pero habría que tener muchas precauciones, porque entonces la persona que atiende en este caso, ¿vale? Debería llevar o debería haber unas mamparas de protección, ¿vale? Una barrera física o un distanciamiento interpersonal de al menos 2 metros o que lleve unas mascarillas por lo menos FP2, porque las FP2 ni dejan entrar el aire ni dejan salir el aire, con lo cual ni contagiamos nosotros por si fuéramos asintomáticos o incluso si tuvieras un pequeño síntoma que lo has pasado por alto o incluso de que alguien te pueda contagiar a ti. Muy bien, buen apunte.
Nos comenta Vicente si deberíamos poner algún cartel explicativo del protocolo que sigue la oficina en concreto. Por ejemplo, esto que acabas de comentar, qué tipo de mascarilla llevan las personas que están trabajando en la agencia, en la distancia de seguridad o del gel. ¿Crees que es importante tener un cartel explicativo de protocolo, ponerlo en la puerta, en algún sitio? ¿Qué recomiendas al respecto? Vale, es lo que nos estamos encontrando también en el día a día. Tú, por ejemplo, cuando vas ahora, para que la gente lo entienda, vas a una farmacia y ya te vas a ver carteles en la entrada, ¿vale? Entonces, la información al final es poder de decisión. El tener información es muy importante porque tú ya sabes a qué atenerte, sabes qué puedes ponerte, sabes que... Entonces, yo creo que la información, tanto internamente para los propios trabajadores como externamente para los clientes que vengan externos, es básico. Una pregunta, Manuel. Sí, adelante. A ver, ahora Laura sí si te oye un poquito ¿Me oyes? mejor. Sí. Vale. Manuel, a la hora de entrar un cliente en la oficina, ¿crees que es conveniente tener algún tipo de precaución respecto a la entrada, alguna alfombrilla, desinfectante, algo de este tipo? Vale, Laura, te respondo. Yo lo hago hasta en mi casa, imagínate, ¿vale? Todos sabéis que tenemos casi como si fuera un felpudo, ¿no? O una alfombrilla delante de la puerta. Entonces nosotros lo que hacemos directamente es la rociamos con una solución de agua y lejía, ¿vale? Y con un nebulizador o algo le echas, ¿vale? Tú puedes tener un trapo, puedes tener una toalla, puedes tener cualquier cosa. Incluso voy más lejos. Y entonces ahí el cliente o que las personas que vayan a entrar, incluso vosotros mismos, cuando hagáis salidas fuera y luego tengáis que volver a entrar, os podéis desinfectar las suelas de los zapatos. Eso es muy, muy recomendable. También te lo podéis hacer, pues yo que sé, podéis poner una banqueta en la entrada y te puedes sentar un momento y desinfectarte directamente con el nebulizador sobre la suela del zapato, ¿vale? Y otra cosa son las patucas, polainas o los cubrezapatos que llamamos siempre, ¿vale? Que se utilizan mucho en el ámbito sanitario y también se puede disponer de ellas y que cada persona luego, pues cuando vaya a entrar, se las ponga y cuando salga, se las quita. Muy bien. Muy bien. Tenemos varias preguntas que creo que están ya un poco contestadas en el sentido de lo de las mamparas son obligatorias. Pues entiendo que si se puede respetar la distancia de los 2 metros no es obligatorio y si no se puede respetar, en mi caso, pues hay que ponerlas. Y con respecto, Laura, comenta aquí Bárbara, si dentro de la oficina tenemos que trabajar con guantes. Manuel, ¿eso es obligatorio, tener los guantes cuando estás, por ejemplo, sentado en la mesa, con el ordenador, con el teléfono? Mirad, yo como técnico entiendo que llevar guantes, y no estamos acostumbrados, en una profesión que no estamos acostumbrados a llevar guantes de por sí, puede ser molesto, ¿vale? Esto al final es como todo, cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Como dice aquel. Pero bueno, si por ejemplo cerca de la mesa o en una mesa anexa tenemos un gel hidroalcohólico o cualquier cosa, nosotros no desinfectamos antes o desinfectamos incluso nuestro teclado, nuestro ordenador, nuestra mesa, superficies, etcétera. Pues hombre, no llevar guantes, si seguimos unas pautas higiénicas, pues es muy complicado. Pero es como todo, que si alguien se familiariza a trabajar y teclear o coger un ratón con unos guantes, pues bueno, bienvenido sea. Pero vamos a ver, tampoco podemos ser más papistas que el Papa en todo esto. Hay que entenderlo también. Y yo soy persona, soy humano y sé que los guantes dan calor, te lo vas a tener que quitar varias veces, te va a ser molesto a la hora de teclear, ratón, etcétera. Yo, sinceramente, y si os digo mi opinión, veo más fácil tener un gel hidroalcohólico y desinfectar antes que tener los guantes. Y además con el tema de los guantes, Manuel, hay diferentes versiones, ¿no? Que también hay creando un poco la confusión de que si el guante vale o no vale, genera, y comenta aquí Roncillo también, que parece hasta que da una sensación de peor, ¿no? Tener los guantes que incluso con el gel, como bien dices.
No, y sobre todo que, Manuel, sí es cierto que si tú estás utilizando tu propio ordenador, tu propio teléfono y tú lo desinfectas y te desinfectas las manos, realmente si nadie toca el mismo equipo, no hay un contagio, no tiene por qué haber un contagio. Entonces yo creo que lo fundamental es que cada uno utilice sus propios equipos y que nadie de la oficina utilice un equipo de otro compañero, ni utilicen el mismo teléfono inalámbrico, ni compartan teléfono móvil, ni ese tipo. Es decir, que cada uno sea responsable de utilizar su propio equipo y de utilizar únicamente su propio equipo. Si no, evidentemente hay que llevar guantes, pero creo que es más sencillo a la hora de trabajar para nosotros que cada uno se responsabilice solo de su equipo, ¿no? Estoy contigo, Laura. Yo creo que es mejor siempre el prevenir que no poner una barrera física como es un guante, por ejemplo. Yo prefiero casi que haya unos buenos hábitos de limpieza y de higiene antes que no estar poniendo guantes, ¿vale? Pero bueno, si algún trabajador lo quiere llevar, se lo quiere poner, teclea bien, se acostumbra y todo, pues oye, cuanto más azúcar, más dulce. Lo que pasa es que si tocamos con ese guante otra cosa que a lo mejor puede estar infectada y luego con el guante sin querer o nos tocamos la cara o etcétera, nos estamos llevando el virus también. Entonces, no sé si los guantes es mejor o peor. Para mí, peor. Bien, pues en cuanto al tema de la oficina, yo creo que hemos visto la situación en cuanto a esa prevención por el cartel, el protocolo que va a seguir. Yo creo que es importante, mientras los clientes vayan a ir con cita previa a la oficina, poder enviarles esa información, oye, pues que se traigan el bolígrafo, que traigan sus medidas de seguridad, qué medidas de seguridad va a contar la oficina. Yo creo que eso, toda la información va a ser bienvenida y tener también el cartel a la entrada de la puerta. Había aquí una duda también, creo, con respecto a que cuando es una oficina pequeña, el aforo máximo, es decir, cómo controlar eso si no hay mucha capacidad de mantener las distancias, ¿no? Pero entiendo que ahí sí que lo que decía Laura, pues tiene que trabajarse con las mamparas. ¿Qué os parece si vamos ya a la parte de las visitas? ¿Cómo se van a poder hacer visitas? Sí, es fundamental para nosotros saber exactamente cuando tenemos que realizar una visita, realmente cuántas personas pueden venir a visitar la vivienda. Sería conveniente que estuviesen los propietarios en el caso de que estén ocupada o mejor les hacemos salir. Y bueno, un poco un protocolo que nos des unas ideas de cómo podríamos realizarlas. Manuel. Vale, Laura, una pregunta primero. ¿Cuánta gente soléis ir a una visita? Pues Más o menos. Depende de quién decida visitarlas y depende de los clientes compradores, si son uno, dos, una pareja, padres, no lo sabemos. Entonces, sí que tenemos que saberlo para poder informar al cliente de que quizás solo pueda venir una persona cada vez y tenemos que saber realizar un protocolo de actuación para poder realizar las visitas con seguridad. Y hay viviendas que están ocupadas y hay viviendas que están vacías. Vale, pues nada, os digo lo mismo. Mantener las distancias interpersonales. Pueden caminar dos personas guardando una distancia de 2 metros perfectamente, ¿vale? Habrá casos en que no. Pues oye, si hay un ascensor, sube primero una persona y luego sube la otra. Y muy importante, ahí sí que habrá que llevar EPIs. Habrá que llevar guantes y mascarilla. ¿Y peucos es necesario? Perdón, es que no te he oído bien. Perdón, me refería a que si peucos es necesario. ¿Es necesario algo para protegerlo el calzado? Para proteger el calzado, pues si estás visitando, por ejemplo, una vivienda que está habitada, lo más normal es, ya os digo, pues o desinfectarnos, llevar un pequeño botecito con agua y lejía o ponernos unas calzas de toda la vida. ¿Vale? Eso sí que se puede llevar, o un kit, o llevarlo, por ejemplo, si tenéis que hacer varias visitas y vais en vehículo, pues llevar un pequeño kit, como llevamos a veces un botiquín, pues llevar un pequeño kit con unas calzas, unos guantes, una mascarilla y un poquito de gel. Y eso llevarlo siempre en las visitas. Eso va a ser casi nuestro maletín de todos los días. ¿Vale? Yo como técnico de prevención, aparte de mis EPIs que llevo, como tengo que llevar, pues mi calzado de seguridad o mi casco o tal, dependiendo a dónde vaya y qué riesgos hay, pues aquí pasa lo mismo. Al final vamos a tener que llevar EPIs y vamos a tener que aprender a convivir con ello. Muy bien.
y los clientes tendrán que ir con mascarilla, imagino, todos. Y nosotros también. Sí, claro. Evidentemente. Muy bien. Perdona que me he solapado contigo, pero sí, correcto. Los clientes tienen que llevar mascarilla y si no, pues ya sabemos, una distancia interpersonal de 2 metros de distancia. Otra pregunta, Manuel. A la hora de desinfectar las oficinas, y vuelvo al tema de las oficinas, pero para responder a uno de las personas que nos están escuchando, de los agentes, ¿nos recomiendas la limpieza con lejía? ¿Es necesario otro bactericida o simplemente una desinfección con lejía es suficiente? Se habla mucho del ozono. ¿Es necesaria una limpieza con ozono? Dinos exactamente cómo tendríamos que llevar el tema de la limpieza en las oficinas. Pues mira, os respondo porque esto me lo están preguntando al día entre 10 y 15 veces más o menos los clientes, porque claro, están intentando reanudar actividad y es una de las preguntas clave, es decir, ¿cómo desinfecto yo mi local? ¿Vale? Entonces, importantísimo, agua y lejía, ¿vale? Y luego el tema de ozono. El tema del ozono es que el ozono hay que tener en cuenta que el ozono es tóxico. Entonces, habría que poner un aparato con ozono, con algunos sensores, ¿vale? Y el ozono hay que graduarlo y ponerlo a unos niveles, a una concentración que no sea tóxico para las personas. Además, el ozono suele dar mucha sequedad de las conjuntivas en los ojos, sequedad en las mucosas, en la nariz, sequedad en la boca, vamos a necesitar constantemente hidratarnos con agua, etcétera, etcétera. Yo el ozono, vamos, se podría poner, si queréis, al final de la jornada laboral. Pero luego al día siguiente, claro, al final de la jornada, meter el ozono para que a vosotros yo digo, tiene que estar muy bien regulada la dosis y la concentración porque es bastante tóxico el ozono. Muy bien, gracias. Laura, no sé si en este sentido las personas que están asistiendo ahora al webinar y ya se estén planteando es decir, la información. Yo creo que aquí va a ser muy importante el protocolo previo a esto, ¿no? Porque el llegar a las visitas y tener que gestionar todo esto, no solo el mostrar la propiedad, sino controlar todo lo que está pasando, ¿no? Porque ahora mismo tendrás que tener en cuenta la seguridad de salud más lo que es tu trabajo, que es mostrar la casa, negociar, pasar toda la información. Todo esto ahora mismo yo creo que mucho mejor entrenarse antes, tener los protocolos bien definidos, saber cuál es la responsabilidad, la obligación y recomendación para que no surjan allí debates de esta situación en concreto, que al principio entiendo que será muy habitual, pero que tenemos que superarla para poder hacer mejor nuestro trabajo. No sé qué opináis al respecto, si creéis que es mucho mejor invertir en los protocolos más que informativos, más que luego en la ejecución propiamente en la visita. Bueno, yo creo que es necesario un protocolo de actuación y es más, creo que desde las empresas de prevención de riesgos laborales también tenemos que informar, tenemos la obligación de informar a nuestros trabajadores de unos protocolos de actuación para que sean conscientes de lo que hay que hacer. Creo yo, vamos, a menos así me han informado en mi empresa. ¿No, Manuel? Sí, estás en lo cierto y además, Carlos, ¿te acuerdas antes que hemos empezado a hablar un poco de esos temas? El tema de anexo a las evaluaciones, planes de contingencia, etcétera. Al fin y al cabo es plasmar, tú le pasas un checklist, por lo menos nosotros trabajamos de esa manera, pasamos un checklist a la empresa nos dice qué medidas ha adoptado o cuáles tiene previsto adoptar y nosotros en base a eso le redactamos un plan de contingencia y además de lo que nos dice o nos asegura que van a poder hacer, aparte nosotros les recomendamos todas las medidas que hay que hacer. Eso es importante, invertir en planificación, luego nos ahorra muchos costes, mucho tiempo, etcétera, etcétera. Pero es que todo, prácticamente hasta en la vida, es cuestión de planificar cosas. Tampoco, en este caso tampoco van a ser más papistas que el Papa, pero sí que es cierto que el tema de planificar, tú cuando vas a hacer una tarea o vas a iniciar un día, tienes que tener planificado lo que vas a hacer, porque si no al final puede ser un día caótico.
No, Manuel, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de la planificación y creo que dentro del sector inmobiliario se está planificando y se están tomando medidas con los protocolos antes de iniciarse y creo que en ese sentido está bien. Pero fíjate que me gustaría que, como trabajas con otros sectores y estás colaborando con otros tipos de negocio que ya están abiertos y que están pues, asistiendo a clientes, yo veo, por ejemplo, como ha sido con los supermercados, comentas las farmacias, que al principio, pues sí, muchas medidas, pero luego ya ves la gente como en general. Digo, en general, pues las medidas parece que van perdiéndoseles el miedo o el respeto. En este caso, ¿crees que en el inmobiliario, cuando empieza a haber visitas, cuando empieza a haber más clientes asistiendo o acudiendo a las oficinas, crees que también se irá bajando un poco esta preocupación, este miedo, por lo que estás viendo en otros negocios? Vamos a ver, en mi experiencia os puedo decir que la gente al final, con esto ahora de las fases, ¿vale? Pues nos estamos relajando un poco, ¿vale? Pero en todas las facetas, hasta en nuestras casas, en salir a qué horas tienes que salir a la calle, en no juntarse un corrillo de 4 padres y dejas a los críos con un balón de fútbol, etcétera, etcétera. No podemos, en este caso el coronavirus, que es nuestro enemigo ahora mismo a batir, no podemos desestimarlo ni en este momento bajar la guardia, porque imaginaros ahora una regresión, lo que puede llevar a cabo. Es decir, que tenemos que ser rigurosos con los protocolos y con la información a los clientes para que entre todos y principalmente dentro del sector inmobiliario podamos protegernos y proteger a las personas para también mantener nuestros negocios activos y no caer otra vez en una pésima situación que sería tener que volver atrás, ¿no? Laura, aquí se comenta desde el punto de vista del aire acondicionado, ¿no? Sí. En la oficina. Es importante saber si nos afecta la utilización del aire acondicionado o es perjudicial. Vale, nosotros estamos también recomendando, que llevamos también un montón de, yo qué sé, pues, clínicas odontológicas, llevamos veterinarias, llevamos bares, restaurantes, llevamos de todo, industrias, etcétera. Y sí que es cierto que la ventilación, si no está optimizada totalmente para que el virus no recircule, pues en principio lo mejor es tener el aire acondicionado apagado en estos momentos. ¿Vale? Se pueden poner algún tipo de filtros, etcétera, etcétera. Eso es muy recomendable y yo siempre se lo digo a todos los clientes, es que cuando tengan un problema así, se pongan en contacto con su instalador autorizado de esos equipos, porque me imagino que ahora será uno de los problemas que les va a preguntar todo el mundo. Es decir, ¿qué hago yo ahora con mi aire acondicionado? ¿Los filtros que tengo sirven? ¿El mantenimiento que les tengo que hacer? ¿Sí? ¿No? El que mejor lo sabe y al final es el fabricante y al final luego quien te lo ha puesto. Entonces ahí es conveniente, pues a lo mejor unos filtros tipo EPA o cosas así por el estilo. Pero lo mejor es siempre asesorarse con la persona que corresponde y en este caso, si es te ha puesto una instalación de frío o calor, es conveniente que el propio instalador os diga las recomendaciones y vosotros totalmente que las solicitéis. Muy bien. Toñi nos está aquí preguntando, ¿no, Laura, sobre una demanda de visita? Sí, exacto. Cuando hay una demanda de visita con un cliente de un colaborador, ¿cuál sería la mejor opción? Bueno, pues yo creo que es lo que hemos estado hablando. Realmente llevar EPIs, o sea, desinfectar calzado o llevar peucos, llevar mascarilla, es un poco lo mismo que creo que estábamos hablando. Y si no, no realizarlas. Si no hay medidas de seguridad, no realizarla o incluso proporcionarle, que algunas agencias lo estamos pensando, a los clientes mascarillas mascarillas higiénicas, mascarillas para las visitas, por si viniesen a la agencia sin mascarilla, y poder tener mascarillas para poder dárselas en un momento dado si tienen que hacer alguna visita. Vale, yo aquí, nada, querría añadir solo que el riesgo cero no existe en estos momentos. Entonces, como el riesgo cero no existe,
por principios de la actividad preventiva, no me quiero ya meter en ley, pero bueno, por principios de la actividad preventiva, lo primero que te dice es eliminar el riesgo. En este caso, eliminar el riesgo no podemos eliminar al virus, así como así. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Minimizar el riesgo, es decir, tomar todas las medidas, ya sean de protección, de prevención, de equipos de protección individual, para mantenerlo a raya. No nos queda otra, pero el virus va a seguir ahí. Entonces, el riesgo cero no existe. ¿Y qué hacemos con las viviendas que están vacías? ¿Las tenemos que desinfectar antes de empezar a realizar las visitas? Vamos a ver, si esa vivienda está vacía totalmente, depende en qué fecha, ¿vale? Porque barajando con fechas podríamos jugar un poco, saber si esa vivienda ha sido infectada o no. El caso es que si esa vivienda ha sido visitada varias veces y ahora mismo tenemos el coronavirus circulando, pues entonces sí que sería conveniente airearlas, desinfectarlas un poco antes de las visitas. En cuanto hablas de ese tema, porque creo que una vivienda que puede tener varias visitas en el día o cada 2 o 3 días, ¿cuáles serían las medidas necesarias, mínimas, para desinfectar que se pueden hacer en la visita, en esa propiedad? Pues fijaros que y me imagino que ya lo habéis oído también en televisión y todo, que el coronavirus se queda muchas veces en las superficies, ¿vale? En el suelo, en una mesa, en sillas, mobiliarios, etcétera, etcétera. Entonces es conveniente que todas las superficies sean desinfectadas. ¿Y cómo? Pues ya os lo he dicho, si por ejemplo el suelo se le puede pegar una fregada con agua y lejía, el suelo, pues oye, eso que llevamos ya por delante. Y en los muebles y tal, pues se podría pulverizar con un nebulizador y luego con un trapo, pues, ¿vale? También con un poco nebulizado, también se podría desinfectar superficies y tal. Sé que esto es un engorro, porque sabemos que todo eso es un engorro, pero es que nos vamos a tener que acostumbrar. Otra cuestión, Manuel, nos preguntan, después de realizar las visitas, después del trabajo, ¿cómo tenemos que descontaminar la ropa que utilizamos a diario? Y si es apta la descontaminación con vapor a altas temperaturas y qué temperatura sería la ideal en el caso de, bueno, lavarlas, luego de descontaminarla. Vale, pues aquí siempre recomendamos el lavado con agua caliente, ¿vale? En lavadora a unos entre 60 y 70 grados, ¿vale? Con 60 70 grados el virus lo pasa bastante mal ya, ¿vale? Y respecto a las reuniones, Manuel, nosotros tenemos firmas de arrendamientos, firmas de contratos de arras, en las cuales vienen bastantes personas. Supongo que tendremos que hacerles firmar de uno en uno, respetando los 2 metros, que cada uno traiga su propio bolígrafo, proporcionárselo, que se lo lleve, porque eso va a ser un poquito complicado en nuestro día a día, las firmas de los contratos. ¿Cuántas personas pueden asistir, por ejemplo? Vale, pues mira, depende de la sala, las dimensiones, pues tenemos que calcular más o menos, pues eso, como el aforo de las terrazas o en los bares, pues entre 1/3 y la mitad, ¿no? Al principio dijeron una tercera parte, ¿vale? Un 30%, ahora dicen un 50%. Depende de las dimensiones de la sala. Yo me iría a un 50% si se puede mantener esas distancias, ¿vale? Hay que mantener siempre las distancias. Es importantísimo mantener las distancias hoy en día. Y si no, ya lo sabemos, si no podemos mantener esas distancias, por lo que sea, ¿vale? Pues es muy conveniente todo el tema de los EPIs. Excelente. Y desinfectar las llaves. Entiendo que cuando tengamos que entregar las llaves de estos pisos, habría que desinfectar las llaves previamente antes de entregárselas al cliente. Y una vez lo recojamos, igualmente. Correcto. El tema de las llaves también, incluso nosotros cuando estemos utilizando el móvil, etcétera, a lo mejor lo llevas por la calle, etcétera, también cuando tú llegues acá a lo mejor a la oficina o estás en teletrabajo, por ejemplo, o tal, también desinfectar el móvil, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con todo porque es que en cualquier sitio es una superficie y en cualquier sitio puede estar el virus. Y por eso es muy importante el lavado de manos también. Si cogemos el móvil y estaba infectado, pero si nos hemos lavado las manos,
¿vale? Pero hay que desinfectar el teléfono. Muy bien, tenemos aquí un comentario del presidente, de Alfredo Cano, que, Manuel, le gustaría saber tu opinión sobre, pone entre comillas, esta euforia que existe ya como si no pasara nada. Y en este sentido, ¿cómo ves que a partir de la fase 1 se puedan juntar, se puedan realizar reuniones de 10 personas, sobre todo los inmobiliarios que hay pues formaciones, reuniones, en este caso pues que puede ser de la junta del colegio, o reuniones formativas? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál es tu opinión? A ver, en principio las reuniones hay que intentar, si se pueden hacer, ¿vale? Siempre pues a través de vías, a través de internet, ¿vale? Que para eso tenemos un montón de aplicaciones. Y se pueden hacer como estamos haciendo ahora, ¿vale? Se puede hacer una reunión en ese sentido. En esta fase, Manuel, pero yendo a la siguiente fase, ¿crees que, y de la forma que, como comenta Alfredo, parece que se está perdiendo el respeto y el miedo? ¿Crees que cuál es tu opinión al respecto para la próxima fase y las reuniones de 10 o más personas? Sí, para la próxima fase, dentro de 10 personas tendrían que seguir guardando sus distancias. El virus, no hay que quitárnoslo de la cabeza, sigue ahí, con lo cual, pues si tenemos que mantener una reunión 10 personas, pues imaginaros 2 metros de distancia por cada persona, entre persona y persona, pues la sala tendrá que ser bastante grande, ¿vale? ¿Se pueden hacer? Claro que se puede hacer, pero yo no lo recomiendo. Todo lo que se puede hacer vía tipo Internet, que para eso tenemos los medios, tenemos que ayudarnos de la tecnología hoy en día. Entendido. Me parece correcto. Nos preguntan si es necesario tener algún certificado de empresa que nos haya desinfectado la oficina para una posible inspección o que guardamos la normativa, poner algún cartel al respecto. ¿Es obligatorio o recomendable? Vale. Sí que esto es, como siempre, cuanto más azúcar, más dulce. O sea, cuanto más tengamos, mejor. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo, imaginaros que ha venido una empresa profesional de limpieza a desinfectaros la oficina, etcétera, ¿vale? Pues la empresa certificará que ese local ya es apto para poder trabajar y que a fecha de, en la hora de, ha sido desinfectado, ¿vale? ¿Es conveniente? Pues oye, como todo, cuanto más azúcar, más dulce. Y si está plasmado en un documento firmado y cuñado por una entidad, pues mejor que mejor. Laura, Ricardo nos insiste aquí con el tema de la ropa, ¿no? La descontaminación de la ropa que se va a utilizar para trabajar, porque por norma la mayoría vuelve al mediodía a casa, ¿no? Después de hacer el trabajo o las visitas o estar en la agencia en contacto con personas. No es viable lavar la ropa cada vez que se entre en casa. ¿Se podría descontaminar esta ropa con vapor a altas temperaturas? Por ejemplo, utilizar una plancha de vapor vertical. Vale, pues os puedo responder también en este sentido. El tema de la ropa, yo, por ejemplo, en cuanto salgo de casa y vuelvo a entrar, en cuanto entro, directamente es ropa a la lavadora y yo en la ducha. ¿Vale? Esto a veces puede ser que no sea posible. ¿Vale? Entonces, ¿qué se puede hacer? Con la ropa, si vas a utilizar la misma ropa para ponértela después, se puede airear bien, por ejemplo, en una terraza o en una terraza colectiva al sol, que le dé el sol bien, ¿vale? Y aparte podemos utilizar calor a altas temperaturas. Ya sabemos que el virus a partir de los 60-70 grados no lo pasa muy bien. Entonces al enemigo hay que achucharle, como sea, ¿vale? Pero yo siempre recomiendo que cuando, por ejemplo, por eso es muy importante planificar el trabajo, porque si tú, por ejemplo, vas a hacer el día en la oficina, estás un tiempo en la oficina, luego tienes varias visitas y luego al final te vas a casa, te vas solo una vez, con lo cual tú ya te puedes incluso quitar tu ropa, te puedes duchar perfectamente y ya estás en tu casa tranquilo, ¿vale? Pero no es conveniente el hacer salida de la oficina, volver a entrar a la oficina, volver a salir de la oficina, volver a entrar a la oficina. Eso tenemos que intentar evitarlo en la medida de lo posible, porque a veces
nos pasa, ¿eh? Y a mí me pasa como técnico. A veces me ha salido una urgencia y he tenido que salir y volver otra vez a casa, cosa que no me esperaba, pero me ha pasado. Entonces, en estas cosas tenemos que tenerlo en cuenta también, que estas cosas pasan. Otro tema es, ¿deberíamos de tomar la temperatura a nuestros clientes? ¿No es necesario? ¿A los trabajadores cuando vengan al trabajo? Vale, en principio la toma de temperatura el gobierno no ha obligado, ¿vale? El gobierno no obliga que tengamos que estar con un termómetro tomando la temperatura. ¿Qué nos diría prevención? Pues prevención nos diría que si prevenimos mejor, pues si hacemos un screening de la gente y vamos tomando temperaturas a la entrada a la oficina y tal, pues hombre, podemos descartar a alguien que a lo mejor tuviera algo de fiebre y no hubiéramos dado cuenta. Pero más que nada por descartar, ¿vale? Pero en principio el Estado no está obligando. En otros sectores igual sí que están intentando hacer, pero ya es iniciativa incluso de las propias empresas la toma de temperaturas, pero obligatorio de momento no es. ¿Que nos vendría muy bien? Como todo, cuanto más azúcar, en prevención siempre lo decimos, en cuanto más azúcar, más dulce. Cuantas más medidas podamos poner, mejor. Pero yo tampoco os digo, más papistas que el Papa tampoco podemos ser. Entonces, pues un término medio, ¿vale? Yo sí que, si se puede hacer, vamos, si hubiera medios y tal, es muy recomendable tomar la temperatura. Bien, pues Manuel, para hacer ya una conclusión y darnos algunas recomendaciones finales en base a estas preguntas que has respondido de forma pues muy importante, ¿no? Para darnos esta visión y estos consejos. ¿Qué podrías recomendarnos en esta fase en la que nos encontramos ahora y ante el inminente pues, entrada en la siguiente fase? Pues lo primero y lo más importante es no subestimar al enemigo, ¿vale? El enemigo no está muerto, el enemigo sigue vivo, por lo tanto nos tendremos que acostumbrar a vivir con él. ¿Cómo? Pues tenemos que ser honestos con nosotros mismos, con nuestros compañeros, con nuestras familias, con nuestros amigos de paseo casi, etcétera, etcétera. Mantener las distancias, medidas higiénicas, ¿vale? Es importantísimo, ¿vale? Y en principio, al final, se resumen 3 cosas, que son esas: mantener las distancias, seguir las medidas higiénicas, ¿vale? Y poco más. O sea, tenemos ahí 2 medidas universales, ¿vale? Y luego, pues cumplir un poco con los horarios según con la fase que estemos, con las desescaladas, etcétera, etcétera, ¿vale? No ver esas aglomeraciones que a veces hemos visto en los parques o hemos visto fotos que de verdad nos deberíamos avergonzar bastante. Y yo creo que eso no es positivo para nadie, porque lo único que puede llevar es a una regresión y que volvamos a otro confinamiento. Por lo cual podrá haber otros ERTEs, cierres de empresas, etcétera, etcétera, y yo creo que a eso no queremos llegar nadie. Entonces yo creo que sobre todo es concienciar a la gente de que esto es cosa de todos. Así es, Manuel. Buena recomendación final para que seamos coherentes, que seamos consecuentes y que nosotros tengamos una responsabilidad pensando en el bien común, ¿no? En la sociedad, no solo a veces en nosotros mismos. Así que en ese sentido creo que las medidas todas van a ser buenas. Me quedo con la parte de la planificación, de la información, de invertir ahora mismo mucho en eso. Sabemos que no sé si las visitas van a ser a partir del día 11 o cuando se vayan a establecer, pero vamos a prepararnos antes. Todo el trabajo que hay antes, que esté hecho para que se pueda, sobre todo, comunicar y poner en práctica. Correcto, Carlos. Yo es lo que opino también, y todo lo que sea planificar siempre va a ir bien. O sea, cuando hacemos cosas sin planificar, pues muchas veces luego pues trae problemas. Entonces es mejor tenerlo planificado. Y aun teniéndolo planificado, puede pasar. Así es. Pero si no lo tienes planificado, el problema puede ser grande. Y ahora, fíjate que estabas comentando este tema de la planificación y también la comunicación. Yo ayer comentaba el tema de lo importante que es la plataforma Google My Business, ¿no? Que es una plataforma de Google donde tú puedes saber si el negocio está abierto, cuál es el horario, ahora puedes anunciar y dar las medidas. Os recomiendo a todos los espectadores de este webinar que actualicéis
el Google My Business de vuestra oficina y ahí podáis poner qué horarios hay de atención, si es con la cita previa, cuáles son los canales y aprovechar ahí para poner las medidas, los protocolos que también se pueden realizar. Inclusive podéis sacar alguna fotografía de la oficina con mamparas, con los guantes, con los geles, con todo lo que vayáis a tener, porque la información también va a ayudar a evitar riesgos y también miedos y pánicos que tienen las personas. Sí, nosotros quiero añadir solo que como servicio de prevención tenemos nuestra web, ¿vale? Y incluso todo el mundo, aunque no sea clientes, puede acceder y puede ver documentos y ya estamos al día en tema de coronavirus, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante la información, muy importante. Para finalizar, Laura, creo que aquí Rafael nos comenta cuáles son las obligaciones, ¿no?, que nos puede exigir un cliente al visitarnos. Yo creo que eso ahora podría ser a modo de resumen final, cuáles son las obligaciones que tenemos, ¿no? Bueno, pues yo creo que las obligaciones que nos puede exigir un cliente a la hora de visitarnos es que cumplamos con las normativas de prevención, es decir, que utilicemos el uso de mamparas si no cumplimos los 2 metros de separación, que separemos las 2 mesas 2 metros o pongamos también mamparas verticales, que iniciemos bien la oficina, bien sea a través del ozono o bien sea con métodos, con lejía, corrección si me equivoco, Manuel, o con algún bactericida. Frecuentemente, no sé si cada cierto tiempo, pero al menos a la entrada, a la salida, habrá que hacerlo cada vez que entremos y salgamos de la oficina, a mediodía y cuando nos vayamos. Supongo que habrá que comunicar las visitas, que esto es una duda que me preguntan aquí, si necesitan nuestros clientes algún tipo de documento para poder venir a hacer las visitas. En principio, no lo sé a partir del día 11, si hay libertad de movimiento. Quizás baste con concertar una cita y no necesita ningún documento. ¿No? Esto no sabría. Dime, Manuel, si necesitan en principio algún documento. En principio, a partir del día 11, con la libertad de movimiento que se va a dar, en principio no, porque además muchos no serán ni empresas, o sea, muchos serán propietarios o personas físicas. Sí. Exacto, y que quieren comprar un piso o una vivienda o imaginaros un solar, o etcétera, etcétera. Y ellos no van a tener detrás nadie que les haga un certificado, a ver quién se lo certifica. Yo creo que en resumen está la responsabilidad nuestra de cara a nuestros clientes de poder cumplir con todas las medidas que estén a nuestro alcance. Si necesitamos facilitarle mascarillas higiénicas porque no vienen, facilitárselas, el uso de bolis y el uso de las llaves que estén desinfectadas, los bolis, sí puede ser que se los lleven si no los traen y se los tienes que dar, sino que los traigan ellos, que las visitas que vayamos a hacer a viviendas cerradas estén lo más limpias posibles. Si están cerradas, si vive gente, que pedírselo al propietario que por favor realice una limpieza antes de hacer la visita. Y bueno, pues ese tipo de medidas que yo creo que son fundamentales. Bueno, yo añadiría, lo que ha dicho Laura lo suscribo totalmente. O sea, al final se resume en eso, ¿vale? Al final, si el cliente no pone las medidas, las tenemos que poner nosotros. Y si incluso nosotros podemos ayudarle porque no lleva esas medidas, pues oye, si le podemos dotar de una mascarilla o de guantes o de gel hidroalcohólico para que se limpie bien las manos, etcétera, pues oye, hay que hacerlo. No nos queda otra. Muy bien, muchísimas gracias, Manuel. Nos han preguntado por la web de tu empresa. Cristina aquí lo ha compartido, previlabor.com, ¿verdad? Correcto. La mejor forma para contactar contigo, si alguien tiene alguna duda o quiere saber qué servicios puedes ofrecer. Vale, pues nosotros hemos contactado a través de Julia Carrillo. Julia Carrillo tiene nuestros contactos, tanto de mi compañero como el mío. Entonces ya los tenéis, cualquier cosa que tengáis o cualquier... A través del colegio. Fantástico. Exacto, o a través del colegio o incluso si cualquier empresa, cliente, pues por lo que sea, o estuviera descontento con su servicio de prevención o yo qué sé, pues siempre se pueden venir también con nosotros y haremos el mejor trabajo de asesoramiento posible.
Es lo único que podemos añadir aquí, como añadiría cualquier otro compañero de otro servicio de prevención. Vamos, aquí es así. Te agradecemos el asesoramiento, la información que has compartido con todos nosotros. Muchísimas gracias por participar en este webinar del Colegio de APIs de Valencia y nos despedimos aquí para emplazaros al próximo que tendremos la siguiente semana y que ya os anunciaremos el tema y el invitado que tendremos. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos en el próximo webinar.